aquí con nosotros. Los 4 obispos son de esta zona, de esta arquidiócesis de Monterrey. El primero de ellos, ya lo están viendo, don Ramón Calderón Batres, quien fue obispo de Linares, que ahora es obispo emérito de Linares y vive aquí, ya en la arquidiócesis de Monterrey. Le damos la más cordial bienvenida a este panel. También un aplauso, ¿verdad? Hay mucha gente de Linares, así es que, pues, por más de cuántos años, señor, fue obispo de Linares, más de 25 años, ¿verdad? ¿Obispo de Linares? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora es obispo emérito. Muy bien. El actual, bueno, anteriormente obispo de la diócesis de Nuevo Laredo. ¿Hay gente de Nuevo Laredo? Los ruidosos. Su anterior obispo, ahora arzobispo de la arquidiócesis de Mérida, Yucatán, Monseñor Gustavo Rodríguez Vega. ¿Le gusta el señor? A quien voy a nombrar no es de Monterrey, o sea, no es de aquí, es de Cadreita. No es de Cadreita, es de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Él ha escrito varios libros, especialista en la Sagrada Escritura. Creo que un libro que todos nosotros conocemos y estudiamos como algo básico para conocer la Sagrada Escritura, la palabra nos congrega. Lo conocemos todos, ¿verdad? Muy bien. Fue nombrado obispo de la prelatura El Salto, Durango, y ahora es obispo en esta provincia de Monterrey, de la diócesis de Matamoros. Monseñor Rui Rendón. Monseñor Rui fue director espiritual, aquí fungió como director espiritual, tuve el honor de compartir un tiempo, ahí fuimos equipo en la dirección espiritual en el seminario de Monterrey. Él fue director espiritual del obispo de quien voy a nombrar y que es un gran ejemplo para nosotros, que aquí en Monterrey nos ha dado testimonio de mucha humildad, de mucha sencillez, de una profunda alegría, y que cuando fue el tránsito entre el arzobispo cardenal don Francisco Robles Ortega y nuestro actual arzobispo don Rogelio Cabrera López, él fungió como administrador apostólico de esta arquidiócesis de Monterrey, realizando una labor extraordinaria aquí entre nosotros. Es actualmente obispo auxiliar de la arquidiócesis de Monterrey y también está fungiendo como administrador apostólico de la diócesis de Nuevo Laredo. Les presento a Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe. Hace unos momentos me preguntaban los obispos, oye, ¿y cómo nos vas a presentar a nosotros? ¿Así también vas a decir chistes? No, aquí no puedo decir chistes, son señores obispos, aquí me tengo que comportar al alto. ¿Ah? Así es que ellos nos van a hablar acerca de las celebraciones litúrgicas en ausencia del presbítero. Así como terminaba el padre Juan Carlos Sarr su conferencia diciendo que no en todas partes hay la oportunidad de la celebración de la misa. Bien, los señores obispos nos van a hablar acerca de esto, las celebraciones litúrgicas en ausencia del presbítero. Les recuerdo que ya los seminaristas se están poniendo en sus lugares para que cuando ustedes tengan la pregunta, la escriban e inmediatamente se la hagan llegar, aunque no haya terminado el señor
obispo de hacer su intervención para que los seminaristas vayan recopilando las preguntas y así en el momento en el que los señores obispos lo indiquen, les traigan las preguntas y contesten cuáles son sus inquietudes. Bien, pues con todo gusto, encantadísimo de presentarles este momento. Los señores obispos nos harán esta mesa. Bien, gracias, adelante. Gracias, Padre Roberto, gracias a todos por esta bienvenida que nos han dado. Nos toca hablar de esta situación que viven tantas comunidades, de no poder tener un sacerdote que celebre la Eucaristía dominical. Pero vamos a ir siguiendo el esquema del directorio para las celebraciones dominicales y festivas en ausencia de presbítero. Es un documento de la Congregación para el Culto Divino. En el número 1 me toca a mí solamente la introducción, es una parte muy breve. La Iglesia desde Pentecostés nunca ha dejado de reunirse para celebrar la Eucaristía. Ya el Padre Juan Carlos Artes nos habló del significado profundo del domingo. Todavía Monseñor Calderón, tomando el siguiente apartado, el primer capítulo de este documento, nos hablará aún más del domingo. Pero la Iglesia nace en Pentecostés y es domingo. Desde entonces, cada domingo sigue reuniéndose para celebrar la Eucaristía. Nos presentaban ya también la cita del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, cuando San Pablo en Éfeso se reúne con la iglesia de Éfeso y celebra la Eucaristía. Día del Señor. En el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, ya el apóstol San Juan llama Día del Señor al primer día de la semana. Desde el principio se dieron situaciones, se dieron domingos, cuando no se podía tener una celebración plena del domingo por falta de ministro, falta de presbítero. Esto no es algo nuevo, de una necesidad meramente actual. Siempre ha habido a lo largo de la historia estas situaciones de domingos, comunidades que se encuentran sin presbítero. En diversas regiones, después de la primera evangelización, los obispos dejaron a catequistas la tarea de continuar reuniendo a la comunidad, especialmente el domingo, para celebrar el Día del Señor y mantener viva la enseñanza que ellos habían dejado. Lo mismo sucedió aquí en México cuando la primera evangelización. Dentro de unos días, el día 23, el Papa Francisco va a canonizar a Fray Junípero Serra, allá en Washington, en su visita a los Estados Unidos, un gran misionero, 6 misiones en Querétaro, 21 misiones en California, que ahora pues son 21 grandes ciudades de este gran país. Bueno, así se comenzaba una primera evangelización, dejando después los catequistas que dieran la continuidad y que reunieran a la comunidad domingo tras domingo. Esto debido al crecimiento del número de cristianos, pero también a su dispersión.
Otras ocasiones ha sido el motivo la persecución religiosa, la persecución contra la Iglesia, que esto viene desde los orígenes hasta el momento actual. O también por una libertad religiosa limitada, donde no se permite tener el número suficiente de sacerdotes para atender a la comunidad. Dice el documento también que en nuestros días muchas parroquias no pueden tener la celebración porque ha disminuido el número de los sacerdotes. Además, hay parroquias que se han despoblado, por lo que los sacerdotes han tenido que celebrar varias misas, lo cual no es oportuno ni para las parroquias ni para los sacerdotes. Aunque a algunos les parezca extraño, lo ideal sería que un sacerdote tuviera que celebrar solamente una misa dominical. La razón de que el sacerdote celebre varias misas es la necesidad pastoral, pero no es lo más conveniente. Lo más conveniente, lo ideal sería que el sacerdote pudiera concentrarse con toda la piedad, con todo el fervor necesario para celebrar una sola Eucaristía y atender debidamente a la comunidad, conviviendo con ellos incluso después de la celebración. Así es que es más bien por escasez de sacerdotes, ¿verdad?, por el crecimiento del número de los cristianos, que ha sido necesario que los sacerdotes celebren varias Eucaristías el domingo. Las parroquias que se han despoblado, aquí mismo en México tenemos también situaciones de poblaciones que fueron muy prósperas en siglos pasados, como las explotadas por la minería, y que después son pueblos venidos a menos, la gente se ha salido y entonces pues ya no es una comunidad que pueda sostener propiamente un sacerdote, y pues son comunidades pequeñas a donde el sacerdote va a hacer la visita dominical o en cualquier otro día de la semana. Pero nosotros vemos en las grandes ciudades como Monterrey cómo las parroquias van creciendo al crearse nuevas colonias en las que los fieles van construyendo capillas con la esperanza de que un día podrán tener una parroquia y un sacerdote ahí propio a tiempo completo. En el número 6 nos dice que los obispos han decidido establecer otro tipo de celebraciones dominicales cuando no es posible que esté el presbítero presente para presidirla y celebrar la Eucaristía. Por eso, último número de la introducción, la Congregación para el Culto Divino, teniendo en cuenta estas realidades, teniendo en cuenta los documentos de la Santa Sede y teniendo en cuenta la solicitud de orientación por parte de algunas conferencias episcopales, nos ofrece en ese documento varias cosas. Primero, nos ofrece elementos doctrinales sobre el domingo, el sentido profundo del domingo. Además, fija las condiciones que hacen legítimas tales celebraciones y proporciona algunas indicaciones para el correcto desarrollo de las mismas. Es necesario observar ciertas reglas para celebrar correctamente en una asamblea dominical. Nos hicieron dos preguntas a cada uno de los obispos para que les respondiéramos en el desarrollo de este tema. La primera pregunta que me hicieron a mí fue: ¿cuáles circunstancias históricas han justificado
la realización de las celebraciones de la palabra? ¿Por qué se han tenido que hacer otras celebraciones? ¿Por qué la ausencia de sacerdotes? Yo me remontaría, para dar respuesta a esta pregunta, hasta finales del siglo XVIII, con el nacimiento del racionalismo, una filosofía que quiso tener una certeza del conocimiento, prescindiendo de toda la experiencia, de todo el recurso histórico de la filosofía, una base sobre la cual se podría razonar y no tener que depender de verdades ya establecidas y mucho menos revelaciones o cuestiones teológicas. Todo este movimiento cartesiano trajo una verdadera revolución ideológica que generó revoluciones, la caída de las monarquías, la primera revolución, la Revolución Francesa, las guerras de independencia en el continente americano, pero también otro tipo de revoluciones, además de la política, científica, económica. Viene con este movimiento a partir del siglo XIX la población de las grandes ciudades que eran centros fabriles. Por motivo de ir a buscar trabajo a esas grandes ciudades donde se establecían las fábricas, las ciudades crecían y crecían de una manera pues desproporcionada, no esperada. Se daba este fenómeno y se sigue dando, y lo mismo el fenómeno del abandono del campo. Grandes núcleos de población desplazándose de una ciudad a otra o de un país a otro, lo que trae crecimiento de las ciudades y abandono del campo en busca de trabajo. Realidad que estamos viendo ahora incluso de forma trágica en el momento actual de parte de algunos países. En nuestros días también la violencia y la inseguridad es causa de grandes desplazamientos humanos. Cuando estaba yo en Nuevo Laredo, pudimos hacer una investigación y descubrir que en los últimos 10 años 100,000 personas de Nuevo Laredo se habían desplazado a Laredo, Texas, a causa de haber sufrido un secuestro, alguna extorsión o la muerte de algún familiar, lo cual pues quebrantó la economía de la ciudad. Ahora que he llegado a Mérida me encuentro mucha gente de Monterrey, mucha gente de diversas ciudades que ha emigrado a Mérida precisamente para buscar la paz que no encontraban en su ciudad. Una de las manifestaciones del tiempo actual o del secularismo en el tiempo actual es la baja de los candidatos al sacerdocio. Ya sabemos que a nivel mundial esta estadística no ha bajado, pero en Europa y en América también ha bajado considerablemente. Los jóvenes de hoy se ven envueltos en una ola de individualismo y materialismo combinados con un relativismo práctico galopante. Lo mismo que decíamos del movimiento filosófico suscitado en el siglo XVIII, pues vino ese proceso paulatino de secularismo, haciendo a Dios a un lado porque la razón no lo podía demostrar. Entonces, ese paulatino avanzar en la pérdida de fe, en el alejamiento de Dios, en ese creer que para ser un verdadero científico se tenía que apartar de la fe,
pues fue haciendo que muchos jóvenes crecieran en un mundo contrario a nuestra fe. Todavía, hoy en día, muchos jóvenes en las escuelas reciben enseñanzas contrarias a la fe. Qué difícil es para los jóvenes sostenerse en la fe en un mundo adverso, contrario a lo que siempre habían creído desde su hogar, en la infancia, en la adolescencia. Otra pregunta: ¿qué urgencias vocacionales descubrimos frente a la cultura actual que parece ahogar en las familias el llamado del Señor? Yo señalo 5 urgencias vocacionales. La primera urgencia vocacional es hacer de la pastoral vocacional una tarea transversal para que todas las pastorales desde su campo impulsen las vocaciones sacerdotales. No podemos continuar pensando que cada pastoral es lo que es y no se puede salir de su campo. Hay áreas de pastoral que requieren ser atendidas en forma transversal y la pastoral vocacional es una de ellas. De tal forma que también la pastoral familiar, la pastoral litúrgica, la pastoral catequética, todas de alguna manera contribuyen en favor de la pastoral vocacional. Un tema pues transversal. Especialmente, especialmente yo propongo el trabajo conjunto de la pastoral vocacional con la pastoral juvenil y la pastoral universitaria. Bueno, esto aquí no funciona. Creo que esas 3 pastorales deben estar fuertemente unidas. En Nuevo Laredo creo que el buen resultado que tuvimos de crecimiento vocacional en gran parte se debió al apoyo que se dieron recíprocamente estas 3 pastorales: vocacional, juvenil y universitaria. Una tercera respuesta sería atender el llamado desde la infancia. Creo que hay muchas vocaciones que están haciendo, están surgiendo, pero que se están ahogando, se están apagando a temprana edad por diversas circunstancias de un ambiente hostil a la vocación. Pongo el ejemplo otra vez del Nuevo Laredo. Me platicaba algún párroco como niños que hasta hace poco tiempo habían servido como monaguillos, al poco tiempo se veían como miembros de una banda delictiva, ¿verdad? O sirviendo en el trabajo que ellos consideraban como un trabajo de halcones. ¿Qué pasó? Faltó un acompañamiento seguramente para poder cuidar en ese ambiente tan hostil de las vocaciones que surgen a temprana edad. Una respuesta que allá quisimos dar fue el abrir la secundaria y recibir a niños desde los 12 años para la formación dentro del seminario. Cada diócesis tendría que buscar la manera de cuidar las vocaciones desde la temprana edad. Llego a la arquidiócesis de Yucatán y me encuentro con una sorpresa muy agradable. Resulta que hay una fuerte, muy buena pastoral de monaguillos. Esto que voy a decir, a lo mejor a algunos les suena un poquito misógino. Resulta que allá no se admiten niñas como monaguillas, ¿verdad? Porque la idea es, al admitir niñas, van a hacer a un lado a los niños, los van a opacar, los van a desplazar. Bueno, resulta que la pastoral de monaguillos está tan fuerte
que la parroquia que tiene menos monaguillos tiene 50 monaguillos. Y de ahí para arriba. De ahí para arriba. Y pues tienen una organización, tienen una formación, un acompañamiento. Es cierto que algunas niñas tienen deseo de ayudarla en la misa. Hace poquito fui a una comunidad atendida por religiosos y me di cuenta que ellos tienen niñas monaguillas, ¿verdad? Porque una niña se acercó a decirme, ¿por qué no podemos ayudar la misa cuando viene el arzobispo? Dije, no, si ustedes son monaguillas pueden ayudarme en la misa, ¿verdad? Pero ya les expliqué las razones por qué se ha buscado que sean niños, ¿verdad? Los que celebren, acompañen, ayuden en la misa, por motivo de atenderlos, favorecerlos y que eso sea como un pretexto, una ocasión para que descubran o cuiden la vocación sacerdotal. La cuarta respuesta que daría yo a esa pregunta es estar siempre abiertos a nuevas posibilidades en la pastoral vocacional, ¿verdad? Yo creo que más que en cualquier otra pastoral, aquí hay que estar siempre bien despiertos a ver qué otra cosa más podemos hacer, ¿verdad? No aferrarnos a las metodologías que se han traído de años, buscar siempre formas nuevas. La número 5 es la primera y la más importante. No dejar de orar por las vocaciones, porque el Señor nos encomendó. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pidan al dueño de la mies. Esto es lo primero y más importante. Algo que también me ha gustado mucho de los monaguillos en Yucatán es que todos, en todas las parroquias que he visitado, todos, después de hacer la reverencia a la cruz y después de decir a los sacerdotes, próximo, los monaguillos empiezan automáticamente una oración de acción de gracias, pidiendo al Señor que haya muchos y muy santos y sabios sacerdotes, pero terminan con esta frase: y si me necesitas, aquí estoy. Así es que son miles de niños monaguillos que están diciendo esto cada vez que celebran la Santa Misa. Yo como quiera al final les digo que sea en serio, que sea en serio. Muchas gracias. Gusto saludarlos. Creo que nos escogieron a los 4, no porque seamos de la misma provincia de Monterrey. Tauro acaban de cambiar hace unos meses, todavía no cumple 2. Y que cada uno hablara de su experiencia. El capítulo primero de este libro, de donde se inspiraron los organizadores para pedirnos las reflexiones, se refiere a la importancia del domingo, que fue el tema del padre Juan Carlos, el anterior. Y eso es lo que a mí me tocaría decir otra vez de la importancia del domingo. Entonces se los digo con mis palabras. El ser humano, desde que Abraham dejó Ur de Caldea, le ha dado mucha importancia a los meses lunares. Las fiestas del Antiguo Testamento eran los plenilunios. Estaban pues muy atentos a la evolución de la luna.
y distinguieron muy bien sus fases. Y cada fase, 7 días. Y tendremos un mes de 28 días en 4 fases de 7. Y tenemos entonces la semana, nuestra semana. Y como algo importante, el Éxodo, el Señor nos pide que se celebre el sábado como una remembranza a los días de la creación. En ese día Dios descansa. Y entonces piden los autores del Antiguo Testamento, el de Levítico, en el capítulo 23, formula explícita la ley de que Dios quiere que cada sábado se reúnan en asamblea sagrada, que no se quede nada más el recuerdo de Dios para cada quien en lo particular y que cada quien haga su oración particular, sino quiere que haya una reunión cada sábado. Y de esa manera el culto a Dios se vuelve cíclico. Con frecuencia asocio todo lo cíclico a aquel martillo grande que tenían los galeotes cuando iban marcando el ritmo de los remos, golpe a golpe, cada domingo, cada 7 días, cada sábado, reunirse para alabar a Dios, para alegrarnos con su presencia. Y si desde entonces está esta tradición, la Iglesia, como nos explicó el Padre Juan Carlos en el tema anterior, toma estas mismas líneas, pero como afortunadamente lo pudo él exponer citando a San Ignacio de Antioquía, ya no fue el sábado, sino el domingo, porque es el día de la resurrección. Y entonces nuestra nueva alianza tiene una cita que no es del sábado, es el domingo. Y el domingo nos da testimonio la Sagrada Escritura en los textos que mencionó Monseñor Gustavo ahorita mismo, en Hechos 20, en el Apocalipsis número 1. Se refiere a la celebración de las primeras comunidades en domingo. Y luego después los Santos Padres. El San Ignacio de Antioquía del año 110 de nuestra era. Y San Justino. San Justino tiene un relato hermoso de cómo eran las asambleas cristianas del siglo II. Él es del 150. Y relata que primero hay una serie de lecturas. Y después el que preside pronuncia las palabras de la consagración, y después la comunión, y después se distribuyen los dones que se han llevado para compartir. Esas eran las misas del siglo II, eran asambleas hermosas. La urgencia de nuestra gente, de la multitud de cristianos, ha hecho perder este sentido de asamblea. Mi tiempo en Linares fue decirles a los fieles en las comunidades rurales, fue decirles: no me hagan miseros a mis padrecitos, porque les piden misa por tal intención y tienen que ir a celebrar la misa a la sierra, si son 2 o 3 misas. Es que la misa es una asamblea, es como una asamblea sindical. No se puede tener 2 o 3 asambleas sindicales en una misma comunidad. Hay que darle importancia a la asamblea.
Entonces, lo importante es reunirse para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para compartir su cuerpo. Afortunadamente, cuando llegué a la diócesis, ya tenían los padres como 30 años de trabajo educando a los pueblos para que tuvieran su celebración de la palabra cada domingo. Y se reunían, pero el que celebraba era el mismo dirigente de la comunidad, que se preparaba antes asistiendo a unas reuniones en la parroquia. Y había equipos de pastoral rural. He visto aquí algunos de Linares, de la diócesis, de unas parroquias que formaban parte de esos equipos de pastoral para preparar al dirigente y que el domingo él celebrara la palabra en su comunidad. Al principio era solamente la celebración de la palabra, pero cuando ya empezaron a hacerse más comunes los ministros extraordinarios de la comunión, entonces se fue favoreciendo también que en la reunión dominical no nada más hubiera la lectura del Evangelio y las lecturas que están propuestas el domingo, sino que también comulgaran. Y entonces las celebraciones de las palabras en las comunidades rurales, en la diócesis de Linares, hay más de 600 comunidades rurales en todo el extenso territorio. Y por eso cada dirigente se sentía feliz porque iba a motivar a su gente para alabar a Dios y escuchar su palabra. Un dato que me llamó la atención desde el principio es que los dirigentes, al ponerse enfrente de su comunidad, como que soltaban la lengua para saber hablar, para saber dirigir grupos, y se sentían más animados a emigrar. Dejaban su comunidad por otras vidas para mejorar y venían a dar a Monterrey o a Saltillo o a Reynosa o a Estados Unidos, pero como que el ejercicio de celebrar la palabra con su comunidad los valoraba a ellos mismos delante de sí mismos y los animaba a salir. Eso me gustaba tenerlo en cuenta como un dato. Falta. Lo más importante en nuestra gente no es que les llenen cosas, sino que haya una educación, porque por la educación podemos hacernos cargo de nuestra vida. Las celebraciones de la palabra entonces en las comunidades rurales siempre fue ese martillo que estaba constantemente así, marcando el ritmo de la comunidad. Y los padres urdieron lo mismo que los padres de aquí de la arquidiócesis de Monterrey. Les piden que vas a hacer la primera comunión de niño, que vas a tener tu celebración de 15 años. Tienes que venir a las celebraciones de la palabra. Y entonces se iban enganchando la celebración de la palabra con el compromiso del sacramento. Y de esa manera se mantenía una cierta fidelidad. Pueden considerar que eso era una forma obligatoria, sí, pero es aprovechar la oportunidad de la evangelización, porque escuchando la palabra de Dios cada domingo, lo dijo el padre Juan Carlos, nos dieron el mismo tema, por eso lo estoy constantemente citando. El asistir a la celebración de la palabra me va dando más vocabulario y voy entendiendo mejor. Y por eso les pedían los padres a los que tenían algún sacramento con sus hijos que asistieran a la celebración de la palabra. Yo creo pues que es una gran bendición disponer en todas las comunidades rurales de un dirigente, de unos catequistas, de un pequeño coro. Y esa era la estructura de cada comunidad rural en la inmensa mayoría de las comunidades rurales de la diócesis. Y así se obtenía pues un provecho, porque cuando iba el señor obispo, que entonces era yo, les decía, el señor obispo viene porque Él es el responsable de la salvación eterna de ustedes.
Yo voy a dar cuenta a Dios de ustedes. Y por eso quiero saber si están escuchando la palabra de Dios cada domingo, si están participando en los sacramentos, si el Padre los visita, el Padre de la parroquia. De esa manera yo me voy con la conciencia tranquila. Pero un día me subieron los padres a una comunidad. Si lo digo, pues la van a ubicar, pero no la digo porque está en mi dormido. Que llegué y ahí no había celebración de la palabra. Ahí no se reunían para nada. Y le pregunté directamente a las señoras que estaban ahí: entonces, ¿cómo distinguen ustedes el domingo? Pues no, es igual que todos los días. ¿Qué hacen el domingo? Pues igual que todos los días, lavamos la loza, lavamos la ropa y no pasa nada. Entonces parecen gatos de cocina, les decía, porque todos los días son iguales. Tenemos que revestir el domingo de una importancia, así como también yo vivía en un rancho en mi niñez, y bueno, el domingo era, hasta en la comida se sentía. Le pregunté un día a un niño acá en la Sierra Galeana: ¿cómo vives el domingo? Pues me levanto, voy a jugar, luego vengo y comemos con mi papá. Ahora, añade otra cosa: y vas a la celebración de la palabra aquí en la capilla de San Isidro, porque no estaba incluido en su horario, pero sí tenía una especial importancia el domingo: salir, jugar, arreglarse y comer con el papá. Ese es el domingo. Y por eso es importante, porque rompe la monotonía de la vida. Y que lo rompe de acuerdo a lo que está en la Biblia desde tantos siglos antes. Que cada fase lunar tenga un espacio para alabar juntos al Señor. Esto es lo que viví en todo este tiempo en la diócesis de Linares. Y por eso, pensando en Monterrey, le pedí al padre Jorge Rodríguez Moya, que es el responsable de la liturgia, que me hizo mal. Les digo eso nada más y le paso el micrófono a Monseñor Rubén. En Monterrey hay 202 templos y él se hace una hipótesis: si en cada templo caben 500 fieles, de la población por misa, y si hubiera en todos los templos una misa, darían cabida a 101,000 fieles bautizados. Si en cada templo se celebraran 5 misas, pues tendríamos 505,000 fieles de que pudieran asistir a misa. Pero la población total de la arquidiócesis es de 4,500,000 bautizados. ¿Qué se hace con todos los demás? Con los 4 millones. Hay que salir y crear, como lo están haciendo en las parroquias que veo, lo están haciendo en las misas en barrios y en las comunidades, en las colonias que empiezan pues en casas particulares. Pero ¿por qué también no desplazarse y que no necesariamente sea la misa, sino que sea celebración de la palabra? Y también preparar celebradores de la palabra, y que también vayan y prediquen la palabra. Y de esa manera se podría llegar a mucha más gente, multiplicando también los espacios para escuchar la palabra. Termino diciéndoles que el Papa, en su última encíclica, Laudato Si, no nada más dejó la enseñanza, sino que dijo: dialoguen sobre eso. Y ahí es donde entran las comunidades en la iglesia. Los grupos que decía el padre Juan Carlos, de cursillistas. Los cursillistas tienen una reunión de grupo. Aquí había algunos.
Entonces, los grupos de renovación también tienen pequeñas comunidades de oración. Que se multipliquen los espacios de diálogo, quiere el Papa. Que se multipliquen los espacios de diálogo de los movimientos, de las parroquias. La iglesia es una enorme comunidad que se verifica y se realiza en las diócesis como iglesias particulares, y cada diócesis se integra por todas las parroquias, comunidad de comunidades. Entonces cada parroquia puede tener infinidad de comunidades que se vuelven espacios de compartir la palabra, de discutir los problemas mundiales, personales, nacionales, familiares. Yo creo que nos hace falta más una mística de reuniones. Dios quiera que este congreso nos ayude a decir: no se puede vivir la fe en lo particular ni en lo individual. Tenemos que hacerla resonar en comunidades siempre. Amén. Quiero comenzar mi presentación hablando de un recuerdo de los años 60, cuando hice mi primera comunión. Recuerdo perfectamente, mi catequista nos enseñó, además de los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia. Y recuerdo perfectamente ese primer mandamiento que en los años 60 se decía: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Quienes llevan menos horas de vuelo, ahora en vez de oír misa entera, se habla más bien de participar en la Eucaristía todos los domingos y fiestas de guardar. A mí me ha tocado presentarles el capítulo número 2 del directorio para las celebraciones dominicales y festivas en ausencia del presbítero. Se trata de ver cuáles